Hola hermanitos, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Hermanos, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? ¿Cuántos bautismos hay? Vamos a reflexionar en la Sagrada Escritura para descubrir si hay un solo bautismo o hay muchos bautismos. Vamos a ver primeramente en la carta a los Efesios capítulo 4, del 4 al 5. Un solo cuerpo, un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Palabra de Dios. Hermanitos, pongamos atención a lo que dice aquí la Sagrada Escritura. Dice un solo cuerpo. ¿Qué significa? Una sola iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Un mismo espíritu, una misma vocación, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre que está por encima de todos. Nada más con este texto de la Sagrada Escritura, hermanos, podemos nosotros quedar convencidos de que no existen más bautismos que uno solo, como nos lo está diciendo aquí. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Bien, ahora vamos a irnos, hermanitos, a Marcos, el evangelista San Marcos. ¿Qué nos va a decir? San Marcos capítulo 1, del 7 al 8. Dice, Juan proclamaba este mensaje: detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Bien, aquí, hermanitos, escuchamos qué nos dice la palabra de Dios. En el tiempo de Juan el Bautista había dos bautismos, que era el de Juan el Bautista, un bautismo de conversión. Pero dices en el mismo Juan el Bautista que detrás de él viene alguien más poderoso que él no es digno de arrodillarse, a desatarle las sandalias como un esclavo, ni así tampoco es digno. Y él dice, yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo, hermanitos, pues sí, había esos dos bautismos. El bautismo de Juan el Bautista, que invitaba hacia la conversión al pueblo, y él mismo lo dice, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Este bautismo de San Juan el Bautista era para la conversión, invitando a la conversión, y los sumergía en el agua. Pero el bautismo de nuestro Señor Jesucristo dice, seremos sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Porque bautismo significa sumergir. Cuando San Juan dice, yo los he bautizado con agua, quiere decir, yo los he sumergido en el agua. Pero el que viene detrás de mí los sumergirá en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el único bautismo válido para nosotros, los cristianos? Ahora vamos a irnos a San Marcos, Hechos de los Apóstoles, las comunidades, los apóstoles, qué era lo que ellos predicaban y cuál bautismo era el que ellos ejercían, ¿sí? Es en Hechos 19, capítulo verso del 1 al 7. Dice,
Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres. Palabra de Dios. Hermanitos, aquí tenemos bien clarito, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo la Sagrada Escritura? Dice que San Pablo encontró a un grupo de hombres convertidos ya al cristianismo y que él les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? O sea que cuando ellos se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo y se bautizaron, dice, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice, ¿entonces qué bautismo recibieron? ¿Se fijan? Que en ese tiempo, las primeras comunidades cristianas había el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo de Juan el Bautista que ya, como él murió, terminó, ¿sí? Continúa el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu Santo. Y por eso les pregunta entonces, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados, o sea, cuando abrazaron la fe? Y ellos dijeron, no, ni siquiera sabemos que exista el Espíritu Santo. Y ya Pablo les comienza a explicar y les dice, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús. Eso es lo que hacía Juan a través y con su bautismo, que se creyera en Jesucristo. Y luego dice, al oír esto se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y al imponerle Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Hasta entonces ellos fueron sumergidos en el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo cuando se bautizaron en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Se fijan, hermanos, cómo el bautismo de Juan ya no tiene poder, ¿sí? No les dio el Espíritu Santo, nada. Por eso tuvieron que bautizarse de nuevo en el Espíritu, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Porque San Marcos, el evangelista San Marcos dice, yo los bautizo con agua, dijo Juan el Bautista, los bautizo con agua, pero Jesús los bautizará en el Espíritu Santo. O sea, yo los sumerjo en el agua, pero Jesús los va a sumergir en el Espíritu Santo. Hermanitos, ese es el único bautismo válido para nosotros los cristianos y para todo ser humano que quiera bautizarse. No hay más bautismos. El bautismo de Juan ya no tiene poder, ya no continuó, ¿sí? Y por ahí encontramos nosotros a muchos falsos pastores engañando a los católicos que no conocen de esto, llevándoselos a bautizarlos en el río, en el agua, diciendo que es el único que tiene validez, un bautismo de hombres. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a escuchar, hermanitos, lo que nos dice también la palabra del Señor en 1 Corintios 12:13. ¿Qué nos dice aquí también San Pablo? Dice, hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Palabra de Dios. Todos hemos sido bautizados en el único Espíritu. ¿Se fijaron? ¿Para qué? Para que formáramos un solo cuerpo, o sea, una sola iglesia. Ya fuéramos judíos, griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu, porque todos hemos sido sumergidos a través del bautismo en el Espíritu Santo, purificados, regenerados,
Hermanitos, pues sigamos adelante y comparte estas enseñanzas con tus hermanos. Que Dios te bendiga.